sanidad interior de la familia, ¿no? Y una de las cosas que podemos ver es de que hoy en día es prioridad y por eso estamos hablando mucho, hacemos énfasis mucho en la familia, porque la verdad es de que necesitamos esa sanidad en las familias, que en realidad pueda haber esa sanidad para que sean unas familias ah, sacerdotales, por decirlo así, ¿no? Y sabemos de que cuando una pareja se casa o comienza una familia, pues somos dos mundos diferentes. Y venimos de dos aspectos diferentes, tal vez. Unos crecieron con sus padres y sus hermanos y en un lugar bien, y tal vez la otra persona tal vez creció y no sin padres, o se creció con otras familias, etcétera. Entonces se casan y de una u otra manera, como decimos, ¿no? Uno no conoce a la pareja hasta que se casan, ¿no? Y entonces, de una u otra manera podemos ver de que somos dos mundos diferentes y que situaciones van a existir. Entonces, ¿cómo es que podemos llegar a ese eslabón o a ese acuerdo? Pero en ese transcurso pueden existir muchas cosas, muchos aspectos en los cuales pueden llegar como muchas parejas a la separación o hijos desenfrenados y qué sé yo, ¿no? Pero para eso estamos en esta noche, para entender uh, el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas y aunque tengamos años de casados, necesitamos siempre conocer el plan de Dios y saber que hay áreas de nuestra vida que debemos de entregarlas y debemos de llevarlas y vamos a ver más adelante acerca de esto. Entonces, podemos ver de que las heridas más fuertes que puede tener el ser humano se sitúan en el alma. Sabemos de que cualquier herida física que tengamos, de una u otra manera puede sanar inmediatamente, ¿no? Pero una herida del alma puede durar mucho tiempo y pueden transcurrir los años y los años y esa herida no cicatriza, está abierta y con cualquier cosita se abre más y causa tanto daño, ¿no? Entonces podemos decir de que uh, las heridas del alma van allá más allá de la memoria, hay algo más espiritual en ese aspecto. Entonces, vamos a ver de que muchas heridas vienen desde la niñez, vienen de falta de afecto familiar, falta de amor, falta de reconocimiento, y eso se centra tanto en los hijos como en toda la familia, la esposa, puede ser el esposo, ¿no? Entonces, podemos ver de que vienen desde esa fase, desde la niñez, inclusive, podemos decir desde el vientre. Así de que vamos a empezar con el segundo slide. Vamos a ver acá acerca de lo que es el rechazo. Y esa es una de las cosas que batallamos muchas veces por el rechazo, porque de una índole, de una u otra manera, hemos sido rechazados. Y en cualquier área de nuestra vida, pero aquí nos estamos centrando ahorita más que todo en el aspecto familiar, ¿no? Pero sin embargo, el Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. La razón por la que puse este pasaje acá, empezando la lección, es porque quiero mandarles el mensaje de que hay esperanza, de que a pesar de todas las cosas que podemos haber pasado, hay esperanza en el Señor. Dice aquí, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ahora, como número uno, causas que conllevan a un espíritu herido. ¿Cuáles son esas causas? Y aquí podemos ver exactamente de que una de las causas que podemos ver acá es el rechazo. Y vamos a hablar un poquito, hacer más que todo, vamos a centrar en este aspecto del rechazo, porque es la parte, como quien dice, el todo de lo que sucede en el transcurso de nuestra vida desde que fuimos engendrados hasta la edad adulta. Y podemos ver como punto número uno el rechazo que una persona ah, es objeto desde el vientre. ¿Y cómo podemos ver esto? Si, bueno, si es, ¿cómo puede existir un rechazo en ese aspecto? Pero podemos ver de que puede existir ese rechazo en el aspecto de que tal vez, como decimos, un hijo no deseado, ¿no?
fue un hijo no deseado o en el transcurso del embarazo suceden cosas, tal vez en vez de decir, de ser de bendición, dicen el por qué o este y el otro. Entonces, desde ese momento, la madre o tal vez el padre, y hemos visto hoy que sale muchas veces en las noticias acerca del género que revelan, ¿no? Que quieren revelar el género, y vemos que el padre está emocionado y cuando sabe que es una niña, eh, tira el coso ahí como que, oh, man, así, ¿no? Entonces imagínate, este es un rechazo. Este, imagínate cuando esa niña nace, ya nace con ese aspecto de rechazo desde el vientre. Y yo creo que leyendo y estudiando esta lección, me identifiqué con muchas áreas en este aspecto por todo lo que cada uno de nosotros vivimos, pero personalmente yo viví y yo supe, ¿entiendes? Hasta le cuentan a uno, oh, cuando tu madre estaba embarazada, esto y esto y esto, ¿no? Y digo, ¿para qué me cuentan? ¿Verdad? Pero, sin embargo, por eso mismo podemos ver de que puede existir ese rechazo desde el vientre. Pero fíjate que una de las cosas que Dios dice que Él nos escoge antes desde la fundación del mundo. Sin embargo, podemos ver de que Dios siempre está presto, es Dios el que nos escoge, dice, antes de la fundación del mundo. Entonces, pero nosotros traemos ese aspecto en nuestra vida y a veces, muchas veces lo lleva la gente hasta la edad adulta. Podemos ver el otro aspecto en el B, que dice que el rechazo al nacer, ese es otro aspecto, ¿no? Y lo que estábamos hablando prácticamente en este momento, el hecho de que, oh, bueno, el padre o la madre quería niño y fue niña, o fue niña y era niño y todas esas cosas, desde allí puede empezar el rechazo a la persona. Y precisamente hoy estaba escuchando en la mañana un testimonio de una persona bien tremendo que digo yo, wow, man, ¿cómo puede existir eso en un hogar? ¿Cómo puede existir tanta violencia doméstica hacia los hijos, hacia la madre, al punto de que a los 8 años el niño ya había vivido tanto rechazo y tanto maltrato físico y tanto abuso físico y verbal y todo el aspecto? Imagínate el rechazo al nacer. Entonces podemos ver de que el rechazo al nacer, tal vez dicen, o bueno, le hacen saber al niño, "Oh, en ese tiempo nadie se alegró por tu nacimiento, o nadie se preocupó por cuidarte, o no vino ayuda de ningún lado aparte de tu mamá, o prácticamente no sobresaliste en nada o no sobresalió en nada". Yo me recuerdo, a mí me cuenta mi tía, una tía, ah, que ¿Qué dice? cuando, que cuando yo estaba pequeñito, cuando era, no recién nacido, ya era, bueno, sí, quizás recién nacido, uno de mis hermanos decía, no, yo no lo quiero, tírenlo a la basura. Y me lo cuenta mi tía, ¿va? Claro, parece gracioso, ¿no? Pero imagínate las cosas que muchas veces pueden ocurrir am, acerca del rechazo cuando la persona, cuando el niño nace, ¿no? Tal vez dice no valía nada, prácticamente nadie se alegró en mi nacimiento, más sin embargo, ah, Dios dice que antes que nos formara en el vientre, dice, yo te conocí. Imagínate. So, podemos ver que el plan de Dios es perfecto, aunque la gente, aunque todo el mundo diga am, prácticamente que fuiste un accidente o que nadie te quiso o alguien te rechazó. Dios te conocía y Dios tenía el plan desde que fuiste formado en el vientre. Pero sigamos, dice la letra C, el rechazo en la niñez. Y aquí sí puse estos aspectos porque es muy importante que veamos que nosotros, nadie nace malo, nadie nace con el conocimiento. Prácticamente somos unos indefensos, por eso moralmente y ante Dios, prácticamente el aborto es pecado, ¿no? Porque somos indefensos y mucho menos cuando nacen, somos personas indefensas. Imagínate que la madre lo deje a la intemperie, entonces se muere, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que en el transcurso de nuestra vida, depende del ambiente, depende de la familia, depende del hogar, depende de todos los aspectos que cada día nos van enfrentando y vamos creciendo, marcan nuestro comportamiento,
marcan el carácter, marcan nuestra responsabilidad, a la personalidad, perdón, de una persona, el medio ambiente, la familia, todas las personas van como que quien dice poniendo y formándote. Lamentablemente, podemos ver de que en muchos o muchas personas han sufrido desde pequeñitos hasta la edad adulta y esas son marcas, ¿verdad? El enemigo es lo que él quiere hacer siempre, marcarnos para que nosotros vivamos en derrota. Y lo quiere hacer desde nuestra niñez. Y lamentablemente podemos ver de que en este caso, ese rechazo desde la niñez viene a marcar ese comportamiento, a marcar nuestro carácter, a marcar la personalidad. Pero fíjate, ah, todo hijo anhela sentirse importante, ¿verdad? Y espera que sus padres se lo expresen. La- ah, Lamentablemente, podemos ver de que en nuestra generación, por decirlo así, aunque los padres podrían decir que nos querían o esto y el otro, pero nunca lo expresaron y nunca lo dijeron. Entonces, el hijo anhela que tal vez el padre, la madre le diga te amo, te quiero, o eres lo más importante, ¿no? O unas caricias, o unos abrazos, o palabras de aliento. ¿Por qué razón? Mira, solamente en Proverbios 22:6, ¿qué dice? Dice, instruye, dice, a tu hijo en su camino o la senda correcta. A mí me gusta más que todo su camino para que cuando sea mayor, dice, no se aparte. Y esto es muy importante porque primeramente solo sabemos de que hay un camino correcto y es el camino de Dios, ¿verdad? La palabra para instruirme, ¿entiendes? Las instrucciones, por eso mismo la instrucción temprana a los hijos en la palabra va a formar hábitos de por vida, va a formar hábitos. Es por eso que es importante que nosotros, posiblemente los que tienen bebés o los que tienen niños todavía pequeños y este otro, instruirlos en ese camino. No es el hecho de que, oh, bueno, pues ser cuando sea grande que escoja, ¿no? No, es instruirlos en ese camino porque prácticamente se forma ese hábito en la vida para que cuando sea grande, dice, no sea parte. Entonces, ah, los padres son responsables de instruirlos en ese camino. Y eso es lo que prácticamente el hijo espera, ¿no? Esa comunicación del padre, ese respeto de los padres a los hijos. Y hablamos la semana pasada de que tiene que existir un equilibrio, ¿no? En cuanto a lo que es disciplina y lo que es amor. Es muy importante ese aspecto para que esas marcas sean unas marcas positivas y no negativas. Lamentablemente, como decía anteriormente, ah, muchas personas o muchos niños han sido marcados negativamente y lo podemos ver durante su adolescencia, su crecimiento y todo eso. ¿Por qué razón? Porque llevan esas heridas, lo que estábamos hablando anteriormente, llevan esas heridas en su corazón y no han sido sanadas. Y vamos a ver más adelante cómo. Ahora, am, la letra dice el abandono de los padres. Y cuando yo puse aquí, nadie puede reemplazar a los padres, es verdad. Aunque el abuelo o el tío sea lo mejor que pudo haber tenido, y muchas veces dicen, mis tíos, mi abuela o fue como mi madre. En mi caso, mi hermana mayor, ella fue como mi madre. Mi abuela fue como mi madre, pero nunca, creo yo, podría haber reemplazado el amor o el cuidado del padre, de la madre, lo que conforma exactamente una familia, ¿verdad? Que es padre, madre e hijos. Entonces, nadie puede reemplazar. Entonces, el abandono es una marca o es una herida que mucha gente lleva, porque a través del abandono de los padres ha habido abuso, ha habido abuso a los niños, ha habido abuso y la mayoría cuando tenemos encuentros podemos ver de que muchos fueron abusados físicamente, sexualmente y entonces todas esas cosas son marcas y todas esas cosas son las que llevan a un espíritu, a una alma herida. Entonces, el otro aspecto es el atropello sexual y es lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Ese problema se da con parientes cercanos, más que todo.
cuando los hijos van a vivir con el tío, la tía o los primos, etcétera, lamentablemente, ¿me entiendes? El otro aspecto es la preferencia de los padres a los hijos. Y en la Biblia podemos ver ese ejemplo, ¿no? En Génesis 32, 37 o 32 habla acerca de José, cómo su padre Jacob tenía preferencia por ese hijo y por eso los demás hermanos lo odiaban, porque podían ver la preferencia hasta el punto que lo querían matar y nomás porque intervino uno de ellos lo entregaron, lo vendieron a esclavitud hacia Egipto, pero podíamos ver el odio que le tenían. ¿Por qué razón? Porque el padre tenía preferencia. Entonces, sobre ese hijo. Entonces, um, no esperemos uh, que nuestros hijos puedan tener una relación, um, por decirlo así, eh, sana cuando hay preferencia, ¿no? Y hemos visto muchas veces el aspecto de muchos hijos que dicen, no, pues yo tenía tantos hermanos y compraban algo y ya cuando mi hermano no lo necesitaba por último, ¿qué? Me lo tiraban a mí y como quien dice las obras y todo eso. Entonces son cosas que en realidad nosotros podemos ver de que pueden llegar a permanecer en nuestras vidas. Entonces, son causas que llevan a un espíritu herido. Entonces, pasemos a la otra. Tres formas incorrectas de reaccionar frente al rechazo. Tres formas incorrectas de reaccionar frente al rechazo. Todo hombre o mujer, ya no solamente estamos hablando de los hijos, sino que también porque estamos hablando de la familia, ¿no? Cómo es que muchas veces venimos con esas heridas hacia el matrimonio y venimos a afectar a la otra persona y por consecuencia a los hijos. Entonces, ¿cómo muchas veces podemos tener esas formas incorrectas de reaccionar? Una de las cosas que es el desaliento. ¿Por qué razón? Porque el rechazo paraliza a una persona, te estanca, te roban los sueños, ¿verdad? Depende de lo que estuvimos hablando anteriormente en la primera slide, de lo que te haya sucedido, lo que hayas pasado y este y el otro, te estanca lo que te hayan dicho. Muchas veces, mucha gente ah, habla de esa manera, ¿no? Pues a mí me dijeron que me decían que yo era un bueno para nada, ¿no? Que no servía y esto, y es cierto, cualquier cosa que le pase en la vida, oh, ¿verdad? No sirvo para nada. Vamos a ir rápidamente. El otro aspecto es que la resistencia, no aceptar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero muchas veces nos pasa a nosotros en el encuentro cuando le preguntamos a una persona, ¿quieres que oremos por ti? ¿Por qué quieres que oremos? No, yo estoy bien, no me pasa nada, y esto y el otro. Y más adelante podemos ver que había muchas cosas en esa persona. La resistencia, muchas veces la gente se hace dura por las mismas heridas, por no demostrarlo, solamente, por decirlo así, apariencia, ¿no? A veces mucha gente aparenta estar bien en ese aspecto, pero dentro llora, ¿verdad? Por una ayuda. El otro aspecto es la venganza y la razón por la que no puse nada acá acerca de la venganza es porque la misma palabra lo habla, ¿no? Mucha gente vive con ese odio y ese rencor y algún día, por decirlo así, me las va a pagar, ¿verdad? O cuando se muera, o voy a llegar y le voy a decir y este y el otro. Entonces, vivimos con esa sed de venganza. Sin embargo, el Señor dice que de Él es la venganza, imagínate. Así de que podemos ser libres del rechazo, eso sí, podemos ser libres del rechazo. La cura, ¿dónde está la cura? En la cruz, en la cruz. Pero primero, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando del sacrificio de Jesús, de lo que Jesús hizo por nosotros. Primero debemos de identificar las heridas en el corazón, enfrentar el problema, de reconocer en realidad, mira, este es el problema que yo tengo y ponerlo en las manos del Señor, llevárselo a la cruz. Decir, Señor, sana esa parte, le entrego, ¿me entiendes? Y si es necesario, confesarla, ¿no? Ah, identificarla, otro punto, identificar a las personas que le hirieron. ¿Con qué razón? No por el hecho de recordar el pasado y este y el otro, sino para encontrar perdón. Muchas de las cosas que suceden en nuestras vidas es de que a veces falta de perdón. Mucha amargura es por falta de perdón, porque creemos que
estamos con eso condenando a la otra persona, pero en realidad el daño es para nosotros y el perdón es para nosotros, por nuestra sanidad, para nuestra, para lo mejor en nuestras vidas, ¿no? Alguien decía por ahí, ¿sabes qué? Lo que te hizo daño en el pasado, no, que no te siga haciendo daño en el futuro, ¿verdad? El otro punto es aceptar que Jesús fue rechazado por usted, aceptar el perdón. Muchas de las personas, mucha gente no se puede perdonar a sí mismo, pero aceptar que Jesús fue rechazado ah, y aceptar ese perdón. El próximo slide. Perdón. ¿Por qué razón? Dice versículo 35 en Mateo, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Aquí está hablando de una persona, el pasaje se refiere a un mayordomo que le fue perdonado la deuda. Eran 10,000 talentos los que le debía a su maestro y entonces le pidió de misericordia que se los perdonara y él se los perdonó. 10,000 talentos podemos decir era un dinero indefinido, imagínate, tanto. Y entonces dice que más adelante él encontró un consiervo que también le debía a él. El maestro le perdonó la deuda a esta persona. Y cuando esta persona se encontró con su consiervo, el consiervo le dijo, ¿sabes qué? Ah, te voy a pagar porque también le debía y él no lo perdonó, sino que, sin embargo, lo hizo meterla a la cárcel. Entonces el otro maestro escuchó lo que había hecho este siervo malo y le dijo, si yo hice misericordia contigo, ¿por qué tú no hiciste misericordia con tu consiervo? Y entonces aquí es donde el Señor le dice, bueno, ¿sabes qué? Si no hacemos así nosotros, dice, así también mi Padre se deseará con vosotros si no perdonáis todos de corazón a cada uno de tus hermanos sus ofensas. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que no está hablando del perdón, de la justificación, no está hablando de que nos va a quitar un poquito de justicia, ¿no? El perdón de pecado ya el Señor ya nos perdonó, pero son esos pecados donde nosotros necesitamos limpieza a cada día y venimos y Señor, perdónanos. El Señor no nos puede perdonar si nosotros no perdonamos a los demás de esa manera. El otro punto en Hechos 7:60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto se refiere a Esteban cuando él estaba predicando y lo acusaron y lo sacaron para apedrearlo. Él hizo la misma oración de Jesús, no les tomes en cuenta ese pecado. Imagínate que lo estaban matando porque durmió es un tipo de decir el que muere, el creyente que muere, ¿no? Entonces lo apedrearon. Sin embargo, él dice, no les tomes en cuenta ese pecado. Ese es un perdón, imagínate. Entonces nosotros, si el Señor nos ha perdonado, ¿cómo nosotros no podemos experimentar o perdonar a aquellos que nos han ofendido? Amén. Así de que el próximo, Jesús sufrió nuestro rechazo para darnos a cambio su aceptación. Y esto es muy importante porque ese es el punto que nosotros debemos de entender, el por qué Jesús murió. Debemos de entender el por qué Jesús fue a la cruz. Sabemos de que todo lo que Jesús padeció, fue despreciado. Nos perdonó, nos aceptó. Él fue rechazado al nacer por José, rechazado por los judíos, rechazado por el pueblo completo, rechazado por otros, rechazado, traicionado por Judas, y podríamos mencionar tantas cosas de que Jesús sufrió abandono, sufrió heridas también. ¿Para qué razón? ¿Con qué propósito? Para que nosotros pudiéramos ser sanados. Dice que Él llevó todas esas cosas en la cruz. Por eso es que anteriormente decíamos que la cura es ir a Jesús, ir a la cruz, porque Él sabe acerca de todo esto, porque Él lo sufrió para que nosotros no lo pasemos más. Entonces Jesús sufrió nuestro rechazo para darnos a cambio su aceptación. Imagínate qué precioso es que ahora nosotros podemos tener esta vida en abundancia y podemos desechar de toda esa carga y de todas esas heridas porque Jesús ya lo llevó por nosotros. Jesús sufrió nuestro rechazo para darnos a cambio que su aceptación. Y por último, la, puse este,
versículo porque es muy interesante lo que la palabra de Dios dice. Dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. Fíjate que algo muy interesante acá es que este versículo es una pauta para lo que Efesios, en el mismo capítulo, Efesios 4, del 17 hasta el 30, estaba hablando. Fíjate que solamente le voy a leer unos dos. El versículo 17, Efesios 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Le voy a leer el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre con sus deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, todo este versículo, todo versículo del 4:31, podemos ver que es prácticamente un resumen uh, de los cambios de la vida de un creyente, de lo que habla el versículo del versículo 17 al 30. Cuando tengan tiempo, lean todo ese pasaje y vamos a ver de que aquí nos dice que nos quitemos de toda esa amargura. ¿Por qué? Porque si nosotros en realidad hemos sido cambiados, hemos sido transformados, hemos entendido la obra de Cristo en la cruz del Calvario, si nosotros hemos entendido lo que el Señor hizo uh, por nosotros, que nos ha hecho nueva criatura, nos ha investido de su poder, nos ha hecho sentar en lugares altos, si nosotros podemos entender en realidad que el Señor ha cambiado nuestro lamento en gozo, dice. Si nosotros hemos entendido el por qué Jesucristo fue, dice de que debemos de quitarnos todas estas cosas, toda amargura, enojo y gritería. ¿Y qué es lo que hace, qué es lo que hace el rechazo? ¿Qué es lo que hace la falta de perdón? Todas estas cosas. Sin embargo, dice que si nosotros en realidad, dice que ya no quiere que andemos como los gentiles, o sea, aquellos que no conocen a Jesucristo, sino que ahora debemos de ser, ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, ¿como qué? Como Dios también os ha perdonado a vosotros. Si nosotros podemos ponernos eso en nuestra mente, cambiar. Por eso es la que la palabra habla de que nosotros debemos de renovar nuestro entendimiento, nuestra mente, para que podamos, dice, conocer cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si nosotros no entendemos en realidad lo que Dios ha hecho en nosotros, vamos a seguir nosotros viviendo como vivíamos antes, como dice la palabra de Dios acá. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, dice, ¿verdad? Y el 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros, ¿verdad? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Entonces, podemos entender de que Dios, el deseo de Dios es que nosotros vivamos esa vida victoriosa, pero para ello llevemos a la cruz cualquier área de nuestra vida que esté causando, que esté estorbando, para que nosotros podamos en realidad tener una familia sacerdotal, una familia con propósito, una familia con identidad, esa familia, porque el enemigo anda buscando destruir a la familia, pero nosotros como cristianos debemos de cambiar ese rumbo. Tal vez tú de una u otra manera sufriste todas esas cosas, pero ahora estás en Cristo y ahora tus generaciones pueden ser diferentes. Amén. Es de que Dios les bendiga y alguna pregunta, les doy un minuto, les doy un minuto, 40 segundos, o algo que quieran opinar o algo que quieran decir, lo tienen ahorita. A ver, pocos tienen la cámara, pero todo está claro, ¿no? Bueno, así de que le voy a ceder el tiempo al pastor Enrique entonces y ha sido un placer compartir esto con ustedes y espero que uh, lo atesoremos en nuestro corazón y si todavía tienen alguna duda, alguna pregunta o algo así, ahí estamos en la iglesia y se pueden acercar a nosotros y preguntarnos y nosotros con gusto hablamos, ¿verdad? Y si no sabemos, preguntamos. Amén. Que Dios les bendiga y el tiempo es para el pastor Enrique.
Amén. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos. Gusto de verles, que me vean, ¿verdad? Feliz Día del Padre, si son papá. Ya se acerca el Día del Padre, así que nos vemos el domingo. Yo creo que se fueron algunos a celebrar ya, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos y vamos a seguir hablando sobre el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo hablamos en la primera clase. En la segunda clase estuvimos hablando en lugares de delicados pastos, me hará descansar. Y esta noche vamos a hablar sobre la parte B de ese mismo verso 2. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que vamos a hablar del poder de la alabanza y de la adoración. Algo muy, pero muy importante. Voy a tratar de ir rápido porque esto es bastante. Así que le pido que hay versos que tal vez nada más los van a anotar porque vamos a hablar mucho de ese poder que Dios nos ha dado. De verdad que eso mucho cristiano no lo sabe, ¿verdad? Yo creo que a veces las oraciones, la alabanza de los cristianos no es alabanza, es quejabanza, como dicen, ¿verdad? Es una queja, ¿verdad? No es alabanza. Y vamos a ver que hay un gran poder en la alabanza y la adoración. Por algo Dios lo dejó, ¿no? Así que ahí en pantalla, ahí dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que estas tres clases solo hemos estudiado 2 versos, ¿verdad? Así que yo creo que ya se lo aprendió de memoria. Ahí dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Y la parte que vamos a estar tratando ahora está ahí en un negro más marcado, el colorcito. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Puede repetirlo conmigo ahí en su casa, donde esté. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Así que vamos a estar hablando sobre eso nada más, sobre esos versículos, ¿ok? Pero vamos a avanzar ahorita. Y la alabanza es el medio que Dios usa para manifestar su poder. Si quiere escribir eso, anótelo. La alabanza es el medio que Dios usa para manifestar su poder. El Salmo 22:3, lo vamos a leer ahí, dice, pero tú eres santo, oiga, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. ¿Dónde habita Dios? En medio, entre la alabanza de su pueblo, ¿no? Ahora, debemos entender que cuando conocimos a Jesús, por medio de él nos pudimos relacionar con el Padre Celestial y que sabemos que la naturaleza de Dios es santa. Ahora, para acercarnos a Dios debemos acercarnos con pureza de labios, de mente. Nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua, ¿verdad? Tiene que hablar, que haya pureza y que haya gratitud, agradecimiento, alabanza y exaltación a nuestro Dios. Ese es el lenguaje de un cristiano, ese es el lenguaje de un hijo de Dios. El capítulo 6 de Isaías habla de eso cuando el profeta vio esa gloria de Dios manifestada, ¿no? Dice, ay de mí, labios impuros, en medio de un pueblo de labios impuros. ¿Qué es lo que estaba hablando ahí? Contaminación, ¿verdad? Contaminación. Muchas veces nos contaminamos con escuchar, con el lenguaje de otras personas y después lo estamos repitiendo. Le pregunto, ¿cómo abre su boca usted? ¿O para qué abre su boca? Para comer, va a decir, ¿verdad? Y yo sé que sí come bastante, pero ¿para qué cuando habla? ¿Qué habla? ¿Verdad? La palabra de Dios nos dice que si no tenemos nada bueno que hablar, mejor no hay que hablar, ¿verdad? Porque las palabras nuestras tienen que ser para alabar, para edificar. Como pueblo, debemos de entender que Dios se agrada cuando le alabamos. Y eso es importante, porque si agradas a Dios, ya la tenemos hecha por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él se agrada cuando nosotros lo alabamos por todo lo que Él hace y por todo lo que nos ha dado. Siempre, siempre debemos de bendecir a Dios. Siempre debemos de bendecir su nombre. Siempre, así como el rey David lo hacía. Muchas veces solo decimos, Señor, bendíceme, bendíceme. Pero cuando nosotros estamos bendiciendo a Dios, es cuando lo honramos, cuando lo alabamos, cuando declaramos palabras de bendición hacia Él, ¿verdad? Y vamos a ver qué es alabanza. Vamos a pasar a lo siguiente. ¿Y qué es adoración? Es muy diferente. ¿Qué es alabanza y qué es adoración, no? La alabanza, si usted la puede escribir ahí, es ofrecida a Dios
por quién es Él, ¿ok? Y lo que Él hace en general. La alabanza es verbal, ¿verdad? A veces tenemos, dicen un canto de alabanza, cantos de adoración, ¿verdad? Porque el canto de adoración era lento, ¿verdad? Y el canto de alabanza era, como dicen, movido, ¿no? No hay ninguna diferencia en eso. Puede ser alabanza, adoración. La alabanza es verbal. Ahora, la adoración, como les decía, no es cantar cantos ni canciones así. Adoración no es una declaración de los atributos de Dios. La alabanza es la expresión verbal de nosotros, ¿no? La adoración tiene que ver más con nuestra actitud del corazón. Ahora, la alabanza, estamos declarando los atributos de Dios. Cuando le decimos, Dios, tú eres grande, tú eres todopoderoso, eres Jehová de los ejércitos. Estamos declarando atributos de Dios. Tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Eso es alabanza. Adoración es más íntimo, algo que nace de lo más profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Y tiene que ver con eso, con nuestra actitud. Vamos a ver un poco de la alabanza. Por eso les digo que hay muchas batallas que el pueblo cristiano pierde. Y veamos la alabanza como una guerra espiritual. En segundo libro de Crónicas 20:21, ahí habla que dice que el reino de Judá del sur, ¿verdad? Dice, ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificada a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza a Jehová, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir 3 enemigos, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. El rey Josafat era en este momento el rey de Judá, y él vivió uno de los momentos que máxima presión. Dice que 3 ejércitos venían en contra de ellos. Los iban a exterminar, no había salida. Y no puso un ejército, sino que puso a la gente encargada a cantar, a alabar a Dios. Imagínense cómo los iba a enfrentar. De seguro el ejército enemigo se estaría burlando, pero Dios actuaría, ¿no? Y también vemos cómo el Espíritu de Dios vino sobre un salmista que tenía una unción profética, y está ahí en el verso 15, segundo de Crónicas 20:15, dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Josafat sabía que había un juicio, había algo decretado contra Judá, un ejército contra ellos de 3 naciones. Pero cuando ellos alabaron a Dios, dice que Dios mismo confundió a los adversarios, y entre ellos mismos se destruyeron. Y todas las riquezas pasaron al pueblo de Judá. Dice que después pasaron 3 días recogiendo todas las riquezas. Así que aquí aprendemos que debemos de ofrecer a Dios sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hay un gran poder, hermanos, en la alabanza. Hay un gran poder en la adoración. Y como hijos de Dios, debemos de aprender a usarlo, porque si no hay batallas que se pueden perder. Imagínense, estaban expuestos a ser destruidos por 3 ejércitos, pero el poder de la alabanza los eliminó al enemigo. Ahora, para acercarnos al lugar santísimo, y para hacerlo, tenemos que seguir pasos para entrar. La Biblia, empezando por los atrios hasta el lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? En nuestro camino a la presencia de Dios, la meta es acercarnos al Padre, a nuestro Padre celestial. Esto significa que para cada uno de nosotros debe ser llegar al lugar santísimo, al lugar de nuestra verdadera adoración, allí donde hay esa comunión íntima
donde abrimos nuestro corazón y escuchamos la voz, el amor, sentimos el amor de Dios. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel y Dios le ordenó que construyeran el tabernáculo, ¿no? Y cada cosa significa, eso era más o menos el tabernáculo que ellos iban en el desierto. Ahora, Dios lo mandó a construir un tabernáculo como un lugar portable de adoración y sacrificio. Y Dios le dio los planes específicos a Moisés. Ahora, cada utensilio en el tabernáculo está hablando de Cristo, ¿verdad? Cuando usted lee Éxodo, tal vez algunos se han aburrido y han dicho, no, está largo esto, tanto utensilio, pero todo eso significa algo. Todo eso está hablando de Jesús y del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a hablar de los artículos que están dentro del tabernáculo. Recuerde que primero era el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Los atrios o el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Ahora, en el atrio es el lugar de salvación, es el lugar de santificación. Esta es la primera parte de nuestro caminar con Dios. Recuerde que sin salvación, sin santificación, no podemos tener una relación con Dios. Y en el atrio, el primer artículo que estaba era el altar de bronce. Eso está en Éxodo 27 del 1 al 8, si quiere escribirlo. Éxodo 27 del 1 al 8. Ese lugar es donde se hace un pacto con Dios. Sin un pacto con Jesús, sin un pacto a través de la sangre de Jesús, no nos podemos acercar. Es imposible acercarnos a Dios. A través de un nuevo pacto de la sangre de Cristo, nos podemos acercar a Él. Para ir a Dios, yo necesito ir al altar. Ahí donde tenemos que rendir nuestras vidas a Dios. Necesitamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ir a la cruz para poder llegar al Señor. Ahora, el altar estaba hecho de madera que simboliza lo humano. Estaba cubierto de bronce que simboliza sufrimiento. Ahora, necesitamos ir a la cruz y aceptar el sacrificio de Cristo Jesús, el sacrificio perfecto, y que la sangre de Jesús nos cubra y borre todos nuestros pecados. Recuerde que eso nos dio salvación. Ahora, Jesús vino como esa ofrenda final. No necesitamos ya la sangre de animales, ¿verdad? Ahora, si usted puede ver como unos cuernos, esos cuernos significan fuerzas. Las fuerzas de Dios vienen a nosotros cuando nos rendimos a Él. Es cuando las fuerzas de Dios vienen. Otro artículo que estaba en los atrios de la fuente de bronce y está en Éxodo 30, 17 al 21. ¿Quiere anotarlo? Éxodo 30, 17 al 21. Llegamos aquí después de pasar por el altar. Recuerde, ya pasamos por el altar. Ahora, aquí somos lavados, purificados por la sangre de Jesús. Recuerde que nos ensuciamos, nos contaminamos. Los sacerdotes se lavaban antes del servicio. Nosotros necesitamos lavarnos cuando entramos a servir a Dios en cualquier área que sirvamos. La fuente estaba llena de agua. El agua, ¿qué simboliza? La palabra de Dios. Debemos de estar llenos de la palabra de Dios. Por eso les estuve hablando del devocional, de estudiar, de meditar en la palabra. La palabra de Dios nos limpia. Ahora, la sangre de Jesús nos lava de todos nuestros pecados. Eso es lo que había en el atrio. Ahora vamos a pasar al lugar santo, el segundo lugar. Este lugar es el lugar de servicio a Dios. Y aquí hay tres objetos que simbolizan el servicio a Dios. Sin servir a Dios, nuestro amor es limitado. Mucha gente dice, yo amo a Dios hasta el infinito y le doy hasta el último suspiro, y cantan ese canto que dice hasta el último suspiro de mis pulmones, algo así como dice. Mauricio lo sabe, no lo puedo cantar. Pero
se les olvida que tienen que servir a Dios. Y cuando dicen de servir a Dios, el amor es limitado. No puedo decir amo a Dios si no le sirvo. Nuestro servicio a Dios es santo, no es ordinario, la iglesia no es una empresa del mundo, no es ordinario como en el mundo. Servir a Dios no se hace en la carne, no se hace en base a las obras de la carne. Tiene que ser santificado. Ahora vamos al siguiente, la mesa de los panes. El primero que estaba ahí, la mesa de los panes. Está en Éxodo 25, 23 al 30. Es el lugar de compañerismo con Dios. Nos renovamos con nuestro pacto con Dios. El pan de su presencia. Recuerde que Jesús celebró con sus discípulos la Santa Cena. ¿Celebrando qué? El nuevo pacto. Cada día se cambiaba el pan. ¿Qué significa eso? Significa la misericordia de Dios. La palabra dice cada día, cada mañana, sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso habla de renovar ese pacto. Cada día, cada día, cada día. Lo de ayer ya pasó, lo de anoche ya pasó, lo de la mañana ya pasó. Cada día debemos renovar nuestro pacto, renovar esa relación con Dios. Lo segundo que estaba ahí es el candelero. Éxodo 25, 31 al 40. Éxodo 25, 31 al 40. Este es un símbolo de la luz de Dios. Recuerde que Jesús es la luz. Y Jesús en nosotros podemos ser luz a otras personas, ¿verdad? Podemos llevar esa luz a otras personas. Nosotros necesitamos brillar. ¿Dónde necesitamos brillar? En nuestras acciones. Necesitamos brillar en nuestro testimonio, en virtud, en amor. Necesitamos estar con Jesús, ir con Jesús y poder ser la luz para esas personas, para este mundo confundido. Era de oro puro, simboliza la divinidad de Dios. Sin Dios en nosotros, nuestro servicio no tiene ningún valor. Tiene 7 llamas, usted puede verlo. Eso significa la perfección, significa lo completo. El servicio a Dios de cada uno de nosotros debe ser completo, no a media. Debemos de dar lo mejor para Él, de hacer lo mejor para Él. Ahora, también estaba el altar de oro o incienso, Éxodo 30, del 1 al 10. Aquí el incienso simboliza nuestras oraciones, ¿verdad? La alabanza, la adoración. Nuestras oraciones nos permiten tener unidad y nos permiten tener también compañerismo con Dios. Somos unidos con Él, somos uno con Él. Nuestras oraciones nos permiten tener esa unidad y tener ese compañerismo con Dios. Ahora, ese era el segundo lugar. Ahora el tercero, el lugar santísimo. Y allí podemos ver en el lugar santísimo, vemos como un velo. El velo es la representación de la separación entre Dios y los hombres. Era de color violeta y escarlata, que significan reino y sangre. Ahora, recuerde que cuando Jesús murió, dice que se rompió, ¿verdad? Abrió ese velo desde arriba hacia abajo. ¿Quién hizo la obra? Fue Dios. Desde el cielo, desde arriba hacia abajo. En el templo, recuerde cuando Jesús murió en la cruz. Así que nuestra relación y compañerismo con Dios es posible. Hebreos 10, 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, nos está hablando a nosotros, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Este es el lugar de la presencia de Dios. Solamente cuando somos salvos y le servimos y entramos en su presencia. Aquí
el sumo sacerdote entraba solamente una vez al año. Pero nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, entró y fue suficiente un solo sacrificio. Ahora, en este lugar santísimo hay un solo artículo, que es el arca del pacto. Y está en Éxodo 25, del 10 al 22. Recuerde que esto era una caja de madera cubierta de oro. La madera que simboliza lo humano. Gente, personas cubiertas de Dios, cubiertas con Dios. Eso simboliza eso. Es imposible entrar sin la cubierta, sin el sacrificio de Cristo Jesús por nosotros. Es imposible entrar a la presencia de Dios sin el sacrificio de Jesús, sin la sangre de Cristo. Dentro del arca, ahí está en Éxodo 25, 17 al 19, ¿verdad? Porque muchos estarán preguntando, ¿qué había ahí adentro? ¿Verdad? Y el contenido del arca está también en Hebreos capítulo 9, verso 4. Dice, a la parte última dice que estaba urna de oro que contenía el maná. Recuerde lo que Dios les había dado en el desierto, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Maná, ¿qué simboliza? Simboliza pan del cielo. Simboliza la provisión de Dios. Jehová proveedor, Dios proveedor. Alimentó a su pueblo en medio del desierto. La vara de Aarón, recuerda que reverdeció, simboliza o significa la unción, significa el poder de Dios. Y las tablas del pacto simboliza la palabra de Dios. La palabra debe estar escrita en nuestros corazones. Necesitamos andar en obediencia a Él y a los principios de la palabra de Dios. Ahora, habían dos querubines, ¿verdad? Si vio lo que estaba ahí, simbolizan el trono de Dios y el fuego de Dios. Ahora, esto era lo que era el tabernáculo y se lo traté de hacer lo más despacio que pude, porque con esto pasaríamos varios meses hablando. Pero esto es poderoso si lo entendemos, que la alabanza y la adoración hay un poder sobrenatural que se manifiesta en nuestras vidas. La reina Esther, ha oído hablar de esa reina, ¿no? Enfrentó una situación muy difícil. Durante el imperio persa, en Esther capítulo 5, verso 1 al 3, dice que aconteció al tercer día, vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de su casa al rey. El problema era que había un decreto que un enemigo habían declarado que el pueblo judío iba a morir. Ahora, puede decirse su tío, le mandó a decir lo que estaba sucediendo, pero ella no podía entrar al rey sin que el rey la invitara. Ahora, para entrar donde el rey, ¿verdad? Ella necesitaba entrar a la corte del rey para poder interceder por su pueblo. Ahora, eso prácticamente era arriesgar su vida. Ahí ella podía morir si al rey no le agradaba, si el rey no ponía el cetro. Ella se preparó, diga conmigo, ella se preparó. Ella se preparó, vistió sus ropas reales de la reina, pero ella, lo que sucedió, que halló el favor del rey y le concedió los deseos del corazón. Ahora, le dije que Mardoqueo, su tío, mandó la noticia a la reina de lo que Amán, era el enemigo de los judíos, había hecho. Eso causó dolor y luto en Mardoqueo, destrucción en su vida. Y vistió con ropa, dice, de silicio. Pero lo único que alcanzó a llegar es a la puerta del palacio. Esther tenía sus vestiduras reales. Mardoqueo tenía sus vestiduras de queja, de luto. Y pudo llegar hasta el patio.
Pero la reina pudo entrar con sus ropas reales hasta la presencia del rey. Meditemos, ¿cuál es tu actitud cuando te presentas ante Dios? ¿Es una actitud de queja, de lamento, o es una actitud de alabanza? No tengo el tiempo para hacerlo, pero lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer con tu familia. Llega el domingo temprano a la iglesia, toma tu lugar, ora y prepárate para que cuando esa alabanza, esa adoración comience, ya tú estés preparado. No importa la circunstancia, la situación que estés pasando, empieza a alabar a Dios. Te lo digo por experiencia. Es cuando hay victorias. Cuando en medio de la circunstancia o un problema, tú empiezas a decir otra cosa de lo contrario, lo que está sucediendo físicamente. Empiezas a declararlo. Te invito que este domingo lo hagas. No lo podemos tener aquí, un taller de eso, pero aquí nada más te estoy dando, como pudiera decir, la teoría. Tú tienes que llevarlo a la práctica. Y el domingo lo puedes practicar. Llega temprano, prepárate. Prepárate para alabar al Señor, para adorarlo, para entrar en su presencia. Te van a ayudar los músicos, no lo vas a tener que hacer tú solo. Te van a ayudar. Y vas a empezar a encontrar victorias grandes. Si hay una enfermedad, si hay algo que está amenazando tu vida, tu finanza, tu familia, no sé, cualquier cosa, tú la sabes lo que está sucediendo en tu vida. Prepárate este domingo. Prepárate este domingo de verdad y ve a alabar a tu Padre Celestial, porque es así. Dile, este día vengo porque es el día de papá y tú eres mi Padre Celestial. No importa si hubo padre, no hay padre, no importa eso. Lo importante es que tienes un padre que te ama y quiere la alabanza y la adoración que salga de tu corazón, que salga de tus labios. Así que te motivo. ¿Quieres empezar a tener victorias en áreas de tu vida? Empieza a declararlo. Si es financiero, dile: Jehová, Dios de los ejércitos, te alabo, te adoro. Tú eres mi proveedor. Jehová Jireh, Jehová proveedor significa. Tú eres mi proveedor, tú vas a proveer todo para mí en abundancia, Señor. Tu palabra lo dice que tú vas a darme en abundancia y empiezas a alabarlo, a declarar: tú eres mi sanador, tú eres el que me guarda, el que me cuida, el que me proteja. Empieza a entrar en eso. Puedes hacerlo en tu casa también. Prepara un ambiente, un lugar, prepara música de alabanza, de oración. Ya no ponga, ya la vida no vale nada eso. Ponga alabanza, adoración, apaga la televisión, por favor, y empieza a ver. Está bien la televisión si va a ver algo bueno, ¿verdad? Pero muchos, para ellos, es más el Salmo 23 para ellos, es más como la televisión. Yo encontré esta ilustración para terminar. Dice: la televisión es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados sillones me hará descansar. Me desviará de la fe, destruirá mi alma. Me guiará por sendas de sexo y violencia por amor al patrocinador. Aunque ande en valle de sombra de mis responsabilidades cristianas, no temeré interrupción alguna porque la televisión está conmigo. Sus colores y control remoto me infundirán aliento. Aderezas comerciales delante de mí en presencia de mi mundanalidad. Unge mi cabeza con humanismo y materialismo. Mi codicia está rebosando. Ciertamente la flojera y la ignorancia me guiarán todos los días de mi vida y en mi casa mirando televisión moraré por largos días. No estoy diciendo que la televisión es mala, sino lo que miras en la televisión, ¿verdad? No vayas a pensar eso, por favor. ¿Verdad? No, la televisión no es mala, lo que se mira. Así que te motivo, apágala. Sacrifícate, no ver lo que has estado viendo y pon música, música que declara los atributos de Dios, música que te lleve a la adoración. Empieza a declararlo ahí, en medio de ese lugar que tal vez no hay esperanza.
que hay muchas situaciones difíciles ahí en ese cuarto, ahí en esa casa, ahí en ese lugar, y Dios va a empezar a obrar milagros grandes en tu vida. Así que te motivo esta noche a que te lo puedas hacer esos días y vas a contar los milagros que vas a ver. Lo puedes hacer el domingo, prepárate, llega temprano, prepárate, es el día del Señor, es un día especial, prepárate, eh, ponte bien para el Señor, ¿verdad? Aunque no te toque el baño, tómate el baño y ve a servirle a Dios, alégrate. Así que te motivo esta noche a que de verdad vas a encontrar grandes cosas para Dios, para tu vida, de Dios, a través de la alabanza y la adoración. Así que el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y la otra semana confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y el Salmo 107, anótalo nada más. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Cuando empieces a alabarle y adorarle, la palabra de Dios va a empezar a fluir en tu vida y te va a sanar y te va a librar de cualquier ruina, de cualquier situación. Si no has escrito tu nombre, te motivo que lo hagas y en el nombre de Jesús bendigo tu vida y declaro que, como dice este salmo, junto a aguas de reposo te pastoreará y ahí guardará tu vida. Amén.